Hola gente creativa, bienvenidos una vez más. Tomando en cuenta los comentarios de nuestros suscriptores que estuvieron pidiendo que decoráramos otra teja, quise elaborar este proyecto pero con un tema navideño para que ustedes lo vayan trabajando desde ahora y así lo puedan disfrutar en temporada decembrina. Así que amigos, los invito a que me acompañen en este nuevo video, no se pierdan nada y vamos hasta el final. Amigos, para iniciar nuestro proyecto entonces voy a utilizar una teja de arcilla. Como ustedes ya saben, estas tienen una parte más amplia en un extremo que en otro, entonces para colocar la cuerda que va a sostener nuestro proyecto vamos a buscar la parte más angosta, que va a ser la parte de arriba. ¿Listo? Y con un desarmador de pala o plano vamos a hacer los agujeros para poder introducir la cuerda. Entonces la medida que voy a hacer es tomando desde el extremo hacia adentro 3 centímetros y medio, puede ser 3 centímetros y medio o 4 centímetros de acá hasta acá, y lo mismo de aquí a acá. Bueno, y vamos a hacer la marca en los dos lados, y lo que vamos a hacer es tomar el desarmador y en esa marca vamos a comenzar a girar. Esto ustedes dirán que también se podría hacer con broca, con taladro, pero hay probabilidades o hay peligro de que se pueda dañar, ¿no? Entonces es más fácil así, lo hacemos lentamente y con esto logramos hacer los dos agujeros. Listo amigos, aquí ya terminé de hacer los agujeros en los dos extremos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un cordón, aproximadamente 35 centímetros de un cordón grueso. Este cordón es de nylon o también conocido como cordón de alpinista. Entonces 35 centímetros lo vamos a introducir por uno de los agujeros y en un extremo vamos a anudar. Vamos a anudar que quede justo así en el borde. Y por la parte de atrás vamos a introducir el otro cordón. Vamos a hacer otro nudo en el extremo. Esto es para que se sostenga bien el cordón, no se vaya a salir. Esta va a ser la forma que nos va a servir para sostener el proyecto en la pared, para colgarlo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cortar unas bases para esta parte de adelante. ¿Listo? Entonces voy a utilizar cartón, es un cartón reciclado, es grueso. Entonces lo que hacemos es tomar la pieza de cartón en la parte que está recta y la vamos a colocar así para que quede estas puntas que en cada parte aquí de lado y lado nos queden alineadas con la parte recta. Esto después de tener esta pieza así, con mucho cuidado sin que se nos mueva, entonces en la parte de adelante vamos a tener en cuenta de dejar una distancia de 9 centímetros, 9 a 10 centímetros desde la parte del centro de la teja hacia afuera, y desde aquí entonces vamos a comenzar a marcar una circunferencia que llegue acá a cada punto. ¿Listo? Entonces aquí yo ya tengo las piezas cortadas con anterioridad, hice esa forma, vamos a cortar dos. Entonces aquí ustedes pueden ver, no necesitamos que nos quede una circunferencia perfecta, entonces esta pieza va a ser para la base. Entonces aquí, como pueden ver, cuando lo peguemos, cuando unamos esta pieza acá, entonces nos va a quedar algo así. Y también corté otra pieza que va a ser la parte del techo. Entonces vamos a tener en cuenta la circunferencia de aquí, de esta parte. Esta la traté de sacar con la circunferencia de arriba, pero entonces en el camino debemos ir cortando poco a poco hasta que esta nos quede bien acomodada a la circunferencia o a la curvatura de la teja. ¿Listo? Porque ya no tiene las mismas curvaturas en las diferentes partes. Entonces donde la queremos ubicar, cortamos. ¿Listo? Esta pieza también tiene unos 10 centímetros de ancho, también tiene 10 centímetros, así. ¿Listo? Entonces ya con estas piezas ahora vamos a pegarlas y comenzamos a trabajar. Vamos a pegar la base primero. Bueno, para pegar la base lo que hice fue unir las dos piezas aquí,
las uní con pegamento blanco, pues tiene mejor adherencia, o si ustedes desean también lo pueden hacer con silicona caliente. Pero entonces, para pegarlo aquí directamente a la teja, voy a utilizar también el pegamento blanco, porque como es una superficie porosa, entonces el pegamento va a hacer una fijación mejor, va a tener mejor adherencia. ¿Listo? Entonces aplicamos pegamento, lo vamos a fijar y a colocarlo que quede bien presionado. ¿Listo? Entonces podemos parar la teja, ubicarla bien después de haber aplicado el pegamento, y la dejamos ahí hasta que pegue muy bien. Bueno, cuando tengamos esto pegado, vamos a utilizar esta otra pieza que es la que corresponde al techo, y para esta yo le voy a pegar unas tejas. Entonces, si ustedes desean utilizar las tejas que ya vienen hechas, que son en arcilla, o yo voy a utilizar cartón, así, este cartón reciclado, es de un cartón más delgado. Entonces lo que vamos a hacer es cortar tiras, pueden ser tiras de 3-4 centímetros de largo, que sean diferentes, y no necesitamos que queden cortes perfectos, pueden quedar un poquito torcidas ya, entonces unas más largas que otras, y estas piezas las vamos a pegar acá en el techo. Entonces vamos a iniciar aplicando silicona. Esta sí la podemos pegar con la silicona caliente, así. Entonces aquí vamos a ir pegando las piezas, y especialmente que queden así en desorden, que no nos quede algo muy monótono. Se ven que son piezas de diferentes tamaños. Así vamos a pegarlo en toda esta parte, y después vamos a pegar vamos a continuarlas pegando hacia arriba. Miren, que nos quede así. ¿Listo? Aquí entonces vamos a aplicar en esta parte y un poco más arriba. Continuamos así, de esta manera, no nos queden rectas totalmente. Listo, amigos, mientras se seca la base, se adhiere muy bien a la teja. Entonces vamos a continuar. Aquí les voy a mostrar el techo cómo quedó. Miren, nos debe quedar algo así. Este techo ya más adelante entonces lo vamos a fijar acá a la teja. Para esto vamos a necesitar un palito. Vamos a conseguir palito de 10 milímetros de calibre, de grosor, y vamos a cortar dos piezas de 21 centímetros, o sea, dos palitos de 21 centímetros. Aquí ya los tengo. Entonces a estos palitos, para quitarle esa textura tan lisa, entonces vamos a comenzar con el cúter a quitarle pedazos para dejarlo así, como una superficie irregular, así como se ve acá. ¿Listo? Entonces después esto lo vamos a fijar acá y vamos a utilizarlo para sostener el techo. Miren, así, algo así nos va a quedar. ¿Listo? Entonces, antes de hacer este procedimiento, vamos a utilizar un poco de Forexpan. Yo voy a utilizar en este caso un poco de Forexpan reciclado, que tengo pedazos de otros proyectos. Si ustedes no tienen este calibre, pueden utilizar varias piezas para dar la altura. Entonces la medida de esta pieza va a ser de 8 centímetros de altura, 7 por este lado y 10 por este lado, ¿ya? 7 centímetros, 10 centímetros y 8 de altura. Entonces esto lo vamos a fijar y después lo vamos a pegar aquí. De pronto, si queremos, podemos cortar un poco, irle sacando para que nos quede más con la forma más adecuada en la parte de atrás. ¿Listo? Y aquí después le vamos a ir cortando un poco para que no nos quede tan recto. ¿Listo? Entonces, aparte de esto, vamos a utilizar también un poco de otros pedazos para sacar pequeñas rocas, ¿ya? Entonces podemos cortarlo así con la mano, y también vamos a utilizar el cúter para quitar los filos, para que no nos queden con líneas rectas, sino que dé la sensación de que son rocas. ¿Listo? Miren, vamos a hacer bastantes. Aquí yo ya tengo bastantes piezas, y estas piezas después las vamos a pegar aquí en estos lados. ¿Listo? En la parte de adelante y aquí, para simular que es como una superficie, una plataforma hecha en roca.
Entonces vamos a hacer esto. Esta pieza también debemos, como les digo, cortarle un poco para que las piedras las podamos pegar así y aquí podamos colocar ya los personajes. Bueno, entonces como les había mencionado, ya aquí ya fijé esta pieza y le corté aquí los filos para que me diera un poco más de espacio para colocar acá enfrente las piedras. También pegué un palito. Este palito simplemente lo que hacemos es aplicar la silicona así, un cordón acá, y lo vamos a pegar así para que nos quede ahí de una vez para sostener el techo. Así. Necesitamos que quede fijo al suelo y a esta pieza. Bueno, entonces aquí ustedes ya pueden ver. Quería mostrarles que antes de pegar esto, entonces apliqué un cordón de silicona para dar un refuerzo adicional a esta pieza. Entonces, como ven, esto queda así. O también podemos comenzar a pegar esta parte de abajo las rocas. Entonces todas las piezas que hemos sacado las vamos a ir pegando con silicona. Recuerden que la silicona hay que manejar la temperatura. Podemos ir colocando piezas que nos vayan dando la forma aquí del contorno de la base. Al principio puede ser así, porque de todos modos vamos a colocar sobre estas otras. Entonces podemos irlas cortando de acuerdo a la forma que tiene esto para que nos vaya quedando bien. Entonces la silicona, recuerden, en otras ocasiones les he mencionado, hay que manejar la temperatura para que no derrita tanto el Porexpan. Listo, simplemente entonces vamos a continuar pegando pequeñas rocas y vamos subiendo. Entonces vamos colocando toda la base, después colocamos una base más pequeña para que no suba recta, sino que vamos a hacer que vaya subiendo así en desnivel. Bueno, aquí ya tengo más adelantado este paso, quería mostrarles, aquí coloco entonces una base y voy sobre esta colocando otras piezas. Miren cómo se ve a este lado, aquí he ido poniendo, entonces vamos subiendo así. Y aquí en la parte de adelante, como no hay tanto espacio, entonces al principio colocamos unas piezas enteras y después vamos colocando así ya trozos más delgados y los vamos fijando con la silicona. Por ejemplo, así vamos dando la apariencia de la pared de piedras o de la base. Simplemente es tener en cuenta la forma y vamos cortando piezas que se vayan acomodando o acondicionando a cada parte. Miren, así. Y esto lo vamos a hacer en toda esta parte. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de pegar todas las rocas, todas las piezas que conforman la base de roca. Miren cómo queda. Y ahora lo que voy a hacer es tomar estuco, un poco de estuco plástico o estuco listo, pasta de estuco, no sé cómo lo llaman en tu país. Listo. Entonces lo que hago es que le mezclo un poco de pegamento blanco. A esto yo le mezclo un poco de pegamento para que tenga mayor durabilidad. Y puede ser con un pincel. Vamos a comenzar a aplicar en toda esta superficie, en todo aquí arriba y aquí en la parte donde pegué las dos piezas de cartón, también lo vamos a aplicar para que quede bien cubierto. Listo, entonces ese es el procedimiento que ahora vamos a comenzar a hacer. Miren, simplemente vamos introduciendo la pasta de estuco, que nos quede bien cubierta toda esta superficie. Listo, después de haber aplicado en toda la superficie, entonces con el mismo pincel vamos dando toques para darle un poco de textura a las rocas. Listo, para que no nos queden lisas. Entonces simplemente así, dándole toques a cada una de las rocas, lo vamos haciendo por todos lados. Aquí en esta parte del piso no le voy a hacer así, lo voy a dejar simplemente como quedó. Esto lo dejamos secar
y podemos aplicar otra capa nuevamente. De igual forma, cuando ya terminemos de aplicar esa capa nuevamente, podemos hacer este paso. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé secar muy bien esta pieza. Como les había dicho anteriormente, le apliqué 2 capas y queda así. Lo dejamos secar muy bien. Aparte de esto, también entonces al techo le aplicamos también el estuco, hacemos el mismo procedimiento, lo dejamos secar. Este es el que va a quedar aquí. Listo, entonces ya quedan estas 2 piezas con el estuco. Podemos continuar. Bueno amigos, aprovechando la textura y el color natural que tiene la teja, lo que voy a hacer es tallar un muro aquí en esta parte, y lo vamos a tallar a esta distancia, a la altura que nos da el palito, más o menos ahí va a terminar el muro. Entonces para esto voy a utilizar un clavo puede ser grande, de unas 2 pulgadas o 3, entonces que sea gruesito para poder comenzar a tallar. Y también vamos a tener en cuenta el techo, así tenemos en cuenta que el techo va a quedar en diagonal, pero igual podemos hacer el muro a esta altura, como les dije, con los palitos, o un poco más arriba, ya ustedes deciden cómo hacerlo. Entonces para esto aquí les voy a mostrar, simplemente lo que hago es tomar el clavo, aquí voy a mostrar un poco mejor, aquí ya había hecho una línea, simplemente lo vamos pasando y vamos tallando. No importa que las líneas no nos queden totalmente rectas, antes mejor, porque pues nos va a quedar más natural y que no nos queden del mismo grueso. Miren, simplemente por donde hacemos la primera marca continuamos tallando así. Entonces nos va a quedar con el color natural de la teja y vamos a poder elaborar los ladrillos. Ya en el otro sentido tallamos y vamos dando la forma a los ladrillos que van a formar la pared del fondo. Listo, entonces como les dije, vamos siguiendo la secuencia, vamos siguiéndola toda hasta el otro lado. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de tallar la pared. Miren cómo se ve. Simplemente repasando varias veces le damos una buena profundidad para que se noten bien definidos los ladrillos. Entonces aquí en esta parte les voy a mostrar, aquí manejé esta forma para que la pared se vea como que es una pared deteriorada, vieja. Entonces aquí está, como quien dice, partida, y en esta otra parte también. Aquí ustedes pueden ver que manejé la altura de los palos para esta parte, y aquí una parte más alta es donde va a terminar el techo. Entonces esa parte es donde vamos a pegar la parte de arriba del techo, porque como este viene en caída, entonces se va a quedar viendo así. Listo amigos, entonces esta sería la forma. Ahora debemos tener en cuenta, porque ahora vamos a trabajar con porcelanicrón o porcelana fría, entonces donde termina el techo, en esta parte vamos a hacer una pequeña marca, porque en este lado de abajo hacia arriba,
aquí en esta parte vamos a elaborar en porcelana fría un árbol que va a subir hasta acá. ¿Listo? Hasta aquí van a subir unas ramas. Una de las ramas va a tapar este nudo. Entonces vamos a manejar ese árbol, un árbol no tan grueso, que venga hasta acá arriba y despliegue unas ramas así. En este otro lado vamos a elaborar la estrella. Entonces la estrella la vamos a hacer justo encima del nudo. Listo, en esta parte. Entonces esto lo vamos a trabajar con porcelana fría. Y para elaborar el árbol entonces vamos a tomar la porcelana y vamos a comenzar a hacer un rollo. La vamos a hacer así, a enrollar. Vamos a alargar bastante. No necesitamos que este árbol sea demasiado grueso, de todos modos cuando lo coloquemos vamos a tratar de expandir un poco la porcelana. ¿Listo? Entonces puede ser así, de este grosor, o un poco menos. Cuando lo esparzamos él se va a expandir. De igual forma las ramas que son las que terminan, esas son más delgadas. Entonces ya sabemos, podemos manejar el árbol desde acá. Vamos a ir subiendo así lentamente y lo vamos a ir aplastando. Después lo vamos a tallar un poco. Entonces, antes de pegar esto, recuerden que hay que aplicar el pegamento para que este sostenga bien la forma. Aquí podemos tratar de definir un poco la forma con el mismo pegamento. Y así de esta manera lo vamos a ir pegando. ¿Sí? Y lo vamos aplanando. Así de esta manera lo integramos con las rocas. Y aquí de los lados vamos aplanando. Así. Lo vamos subiendo para ahora, en esta rama, terminar aquí aplicando un poco más para tapar este nudo. Y después le añadimos unas cuantas ramas. Bueno, aquí ya terminé de darle forma al tallo del árbol, al tronco. Entonces ahora lo que voy a hacer es, con un instrumento así con punta, vamos a tallar un poco, a darle esa textura característica de la madera, de las ramas de los árboles. Entonces simplemente vamos a hacer rayas o hacer líneas así en el mismo sentido por toda la superficie. Entonces vamos a ir haciendo así presión sobre todo lo que es el tronco. Listo, entonces vamos a hacerlo así, va en diferentes partes, en las ramas también. Al final esas líneas que estamos haciendo se van a notar cuando pintemos. Entonces así no se noten ahora mucho, después va a quedar muy bien. Listo, entonces hacemos todo esto en la superficie del tronco y en este lado, para hacer la estrella, entonces vamos a tomar una bola, vamos a medir que tape bien el nudo. Si no es necesario hacerla tan grande, pues no lo hacemos. Tenemos en cuenta que el cordón esté bien hundido. Vamos a aplicar pegamento siempre donde vayamos a trabajar con la masa de porcelana fría. Aplicamos pegamento para que tenga mejor adherencia. Listo, entonces esta bolita la vamos a pegar aquí y ya de esta entonces vamos a comenzar a sacar las puntas de lo que va a ser la estrella. Listo, entonces esto ya va en la imaginación, como ustedes quieran hacer la estrella. Entonces hacemos las puntas hacia arriba, hacia los lados, y de aquí las vamos a comenzar a sacar. Después, o sea, podemos hacer al principio así no se vea que está quedando muy bien, pero entonces
después lo arreglamos. Listo, pasamos así y lo vamos estirando. Ya después, con ayuda de un instrumento, podemos ir dando la forma adecuada. Listo. Así la vamos acomodando. Lo que veamos que queda sobrando lo vamos retirando. Es un trabajo de delicadeza, de paciencia. Entonces, con este mismo instrumento vamos dando la forma a la estrella hasta que ya nos queden las puntas. Puede quedar una punta más alargada hacia acá abajo, las otras puntas así, o como quieran, si quieren quedar que quede parejo. Y así queda ya terminada la estrella. Miren cómo se ve. Entonces, con el instrumento, como les había mencionado, entonces le di la forma, la arreglé con pedazos adicionales, los fui uniendo, ya agregué de pronto algunos pedazos más para que tenga una forma más pareja. Y aquí, con este mismo instrumento, pues también tallé esta forma. Esta es adicional si ustedes lo quieren hacer. Después, ya cuando pintemos, entonces estas líneas se van a resaltar un poco más. Esto, los sobrantes que de pronto queden por allí, así por los bordes, con este mismo instrumento los retiramos. Ya detallamos un poco más la figura. Y acá está el árbol. Ya el árbol, al final voy a hacer unas pequeñas hojas con pedacitos pequeños. Miren, podemos hacer hojitas. Simplemente cogemos bolitas pequeñas, las aplanamos y esto nos va a hacer hartas hojitas. O sea, vamos a hacer bastantes hojitas para al final, cuando estas ya estén secas, las vamos a pegar aquí en diferentes partes. Así, si quieren, pegamos estas hojitas. O también podemos utilizar el césped artificial que venden. También lo podemos utilizar en esta parte. Ya al final, entonces decidimos cómo lo vamos a arreglar. Ahora ya lo que queda es esperar que se seque muy bien para comenzar a pintar. Amigos, entonces aquí en esta parte ya he dejado pasar 2 días para que se seque muy bien todo lo que hicimos con la masa de porcelana. Miren, aquí en esta parte. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar una base completa de color negro. Utilizando la pintura voy a aplicar a toda esta parte, al árbol y también al techo. Entonces vamos a aplicar una base completa, exceptuando de pronto la estrella. A la estrella no le voy a aplicar el color negro de base. Listo, entonces esto es lo que vamos a hacer ahora, aplicándolo muy bien, que quede muy bien cubierto todo, incluso en los orificios, en las ranuras, todo lo vamos a cubrir muy bien. Y en el árbol aquí vamos a tener cuidado de no untar esta parte. Entonces podemos utilizar diferentes tamaños de pincel. Aquí un pincel más pequeño para estas ramas. Este trabajo lo vamos a hacer con mucho cuidado para, como les digo, para no untar la teja. Amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar el color negro en la base del árbol y de la plataforma de las rocas. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de color ocre y un poco de siena para aplicar una capa de brocha seca. En el color ocre la vamos a aplicar en todo lo que es la base de roca y el siena acá en lo que es el árbol. Listo, y en estos palitos también. Entonces primero vamos a aplicar la de color ocre, utilizando como siempre la técnica de brocha seca. Vamos a descargarlo y así vamos a comenzar a dar unos pequeños toques en diferentes partes de las rocas. Así. Ahí vamos viendo cómo va quedando. Les voy a mostrar un poco más. Con esta técnica suavemente, entonces vamos aplicando y vamos dando un poco más de realce a las rocas en diferentes partes. Hacemos esto aquí en la base también.
después de que hagamos toda esta parte, entonces vamos a aplicar el color siena en el árbol. Entonces aquí vamos a mostrar un poco cómo lo vamos a aplicar. También aplicamos la técnica de brocha seca, pero en esta ocasión no descargamos tanto el pincel, lo dejamos un poquito más untado. Y vamos a ir pasando sin tener o teniendo cuidado de no untar la teja. Listo, entonces aquí vamos realzando lo que les había mencionado, las figuras o las marcas que hicimos para que tenga una forma de madera. Aquí voy a mostrarlo un poco más de cerca. En estas ramas que son más pequeñas, entonces utilizamos un pincel más pequeño aplicando la misma técnica. Y aquí en estos palitos pues vamos a aplicar el color siena directamente. Lo vamos a aplicar así. No es necesario que quede un cubrimiento total, pero entonces si aplicamos que quede toda la superficie con pintura. Y después de haber terminado de aplicar ya esta capa de color ocre en toda esta superficie, ahora vamos a utilizar un poco de color gris. Preparamos un color gris claro y vamos a aplicar la misma técnica. En este caso descargamos bien el pincel, lo descargamos muy bien y vamos a dar pequeños toques también, así, para dar otra tonalidad, para que nos quede con diferentes tonos la piedra. Listo, así va a quedar una apariencia más real. Miren cómo se ve. Listo, entonces hacemos esto en toda esta parte. Listo, aquí entonces ya le di el color que quería, el efecto. Miren cómo se ve, ya parece más real, unas rocas reales. Aquí también en esta parte del árbol también le di el efecto. ¿Sí ven? Aplicando sobre esa base oscura con el pincel no tan descargado, miren cómo da una apariencia bastante real a la madera. Estos palitos los pinté como les había dicho, no dándoles un cubrimiento total, pero entonces así también nos va a quedar con una buena presentación. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es trabajar sobre el techo. Para el techo también voy a utilizar el color siena. Vamos a utilizar el mismo tono, el siena es un color como marrón claro. Vamos a descargar solo un poco para que el pincel no quede tan cargado de pintura. Y aquí entonces vamos a comenzar a dar brochazos, así, no necesitamos que tenga un cubrimiento total. Vamos dando brochazos en el mismo sentido.
Miren amigos, para tratar de dar la apariencia de que este es un techo elaborado en madera. Listo, entonces vamos a seguir haciendo esto así hasta cubrir totalmente la superficie. Esta parte de abajo también la pinté de color negro para que nos dé un mejor acabado. Y en la parte de atrás, me he olvidado mencionarles, también le apliqué un poco de negro para dar un poco mejor acabado a nuestro proyecto. Después de haber aplicado el color siena, apliqué otra capa así esparcida de color blanco para que me dé este efecto. ¿Listo? Ya después lo dejo secar y ahora voy a aplicar sobre este un color ocre. Entonces este color ocre, vamos a utilizar la misma técnica. Todo esto lo he aplicado con un pincel pequeño, un pincel plano. Y el color blanco es precisamente para que se pueda realzar el tono ocre. Estos son unas pequeñas pinceladas así. No vamos a saturarlo. Simplemente para dar otra tonalidad, para que parezca que son tablones de una madera antigua, vieja. Entonces lo vamos a ir haciendo para que nos vaya quedando de esta forma. El color blanco precisamente hace que se pueda realzar un poco más el ocre. Bueno amigos, aquí pueden ver cómo queda terminado el techo, así de esta forma, de este color. Entonces va a quedar. Después ya lo vamos a pegar en esta parte, pero entonces aún vamos a esperar un poco porque necesitamos seguir trabajando en la teja. Entonces aquí les voy a mostrar, miren, aquí pinté la estrella, le apliqué color oro. Aquí está, pintura acrílica color oro. Y en esta parte donde termina el muro, donde ustedes pueden ver que termina el muro, y acá para arriba voy a aplicar una pintura de color azul. Este es un azul cobalto o un azul oscuro. Entonces vamos a aplicar en toda esta parte de aquí para arriba. Eso va a hacer como si fuera el cielo. Entonces vamos a aplicar teniendo cuidado de no juntar aquí las ramitas, cubriendo muy bien. Listo amigos, aquí como pueden ver entonces ya terminé de aplicar el color azul en esta parte y quiero mostrarles que aquí donde van los ladrillos quise realzar un poco más la forma de estos. Entonces utilizo un poco de pintura color chocolate y simplemente con un pincel 000 bien delgado lo que hacemos es ir aplicando la pintura entre las ranuras. Así con mucho cuidado la vamos aplicando. Si de pronto se nos sale un poco, al final cuando ya terminemos de hacerlo completamente, tomamos una lija muy suave, una lija delgada y vamos a darle una pasadita así para eliminar el exceso de pintura que de pronto nos haya quedado. Y aparte de esto, entonces quiero mostrarles que en la parte azul voy a tomar el cabo del pincel con la pintura de color oro o dorado metalizado. Voy a hacer unos cuantos puntos como si fueran estrellas. No lo vamos a saturar demasiado, unos puntos así esparcidos en diferente parte. Listo, aquí ya terminé de hacer el efecto en todos los ladrillos, ya lo lijé. Entonces con una brocha o un pincel retiramos el polvillo que sale, de pronto con mucho cuidado sin tratar de untar demasiado las otras partes, pero entonces procuremos limpiar en seco, no nada con trapo mojado.
Listo, ahora lo que voy a hacer es colocarle las hojas al árbol. Y para esto voy a utilizar las que ya había elaborado antes, que les había mostrado. Entonces, para darle este color, lo que hice fue agregar a la masa de porcelana fría un poco de pintura y la amasé hasta que quedó totalmente de este color. Y después sí elaboré las hojitas. Aquí ya están secas. Entonces, para pegar esto, voy a utilizar un poco de pegamento blanco. Colocamos un poco de pegamento a un lado y simplemente con un palito o algo que tengas así, un punzón, vamos colocando puntos de pegamento en la zona donde queremos colocar la hoja. Listo, entonces colocamos, tomamos una hoja y las vamos pegando así. Es un trabajo un poco demorado, pero nos va a quedar muy bien el resultado al final. Listo, entonces continuamos aplicando el pegamento así como les he mostrado. Listo, aquí ya terminé de pegar las hojas. Miren cómo se ve el árbol ya con las hojitas. No hay necesidad de saturarlo demasiado. De pronto hacemos unas cuantas ramitas así sueltas, pegamos unas hojas al tronco. Miren cómo se ve. Listo, después de colocar esto y dejarlo secar muy bien, entonces este paso ya es opcional, ¿no? Voy a colocarle dos luces para poder alumbrar en el interior del techo, ¿ya? En la parte donde van a ir acá los personajes. Entonces quiero colocar esas dos lucecitas para que quede mejor. En esto voy a utilizar una cajita portapilas con interruptor. Ustedes pueden hacer la conexión o pedir a alguien que sepa que se las haga. Consiguen dos luces LED. Esto es muy fácil aquí, hacer esta conexión para que quede mucho mejor nuestro proyecto. Entonces aquí elaboré o hice dos agujeros de la misma forma como hicimos los de sostener la cuerda. Listo. Entonces esos dos agujeritos acá en la parte de atrás. Entonces vamos a pegar o vamos a ubicarlo acá en la parte de abajo. Simplemente aquí como queda este espacio, utilizando un palito o lo que ustedes tengan para sostener aquí el portapilas. Entonces lo que yo voy a hacer es pegarlo. Aquí este palito redondo le quité un poco y lo voy a pegar con silicona. Esto solamente voy a colocar el palito para que se sostenga la caja, ¿ya? Y ya por los agujeros entonces voy a introducir los cables. Los agujeros los debemos hacer que puedan pasar las luces. Hay que tener en cuenta eso. Entonces aquí pasan las luces. Vamos a extender el cable hacia estos palitos que están acá, y acá en esta parte puede ser con silicona caliente, ponemos un punto o lo amarramos con un hilo o con algo para que se sostenga aquí en los dos maderos. Listo, para que quede así. Miren, esto lo va a ocultar un poco. Ya después cuando peguemos el techo entonces va a quedar más cubierto, se va a disimular, no se van a ver los cables, mejor dicho. Listo. Entonces este paso es lo último que vamos a hacer. Entonces quería explicárselos para que ustedes pudieran ver aquí antes de colocar el techo cómo es que lo vamos a ubicar. Entonces ahora, antes de hacer este paso, lo que vamos a hacer es comenzar a lacar. Entonces pegamos el techo, acá está, vamos a pegar con silicona caliente. Si quieren pueden aplicar un poco de pegamento blanco adicional y por los bordes la silicona caliente o directamente como ustedes quieran pegarlo. Vamos a aplicar la silicona y en esta parte vamos a aplicar abundante silicona. Ya de esta manera entonces quedaría pegado el techo. Debemos tener en cuenta de ubicarlo en la altura que ya lo teníamos planeado. Lo sostenemos un poco
Y después de que esto ya quede pegado, entonces ahí sí procedemos a aplicar una laca o un barniz. Yo utilizo un barniz a base de agua. Bueno amigos, aquí ya terminé de barnizar todo el proyecto. Miren cómo se ve. También coloqué los personajes, la Sagrada Familia. Decoré con una jarrita de arcilla adicional. Coloqué las luces como les había explicado. Miren cómo se ve ya el proyecto terminado. Queda muy bien para decorar en temporada navideña, de pronto en un espacio pequeño, una oficina, o si quieren en la casa, donde ustedes deseen, se puede colocar y queda muy bien. Espero que les haya agradado y que disfruten elaborando este proyecto y todos los que hacemos con mucho cariño para ustedes. Quiero enviar un saludo muy especial para María Alonso, Inma Cardona y Mila Vargas. Y también un abrazo fuerte para todas las personas que siempre nos acompañan y que gracias a ellos este canal ha ido creciendo. También quiero invitarlos a que se suscriban si aún no lo han hecho y activen la campanita para que les llegue la notificación de cada video que estamos montando. Bueno amigos, nuevamente gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.